Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias, Javier, por habernos invitado. Nosotros somos la primera agencia europea de rating inmobiliario. Las agencias de rating, me imagino que la mayoría de vosotros las conocéis, Moody's, Fitch, Standard & Poor's. Estas agencias son agencias especializadas en rating crediticio, ¿de acuerdo? Es decir, yo cuando una empresa emite deuda o un Estado emite deuda, estas agencias te dicen el riesgo que asumes a la hora de comprar esa deuda, ¿de acuerdo? Es el rating crediticio. Nosotros hacemos una cosa distinta, ¿vale? Que es el rating inmobiliario. A la hora de establecer, a la hora de comprar un activo inmobiliario, ¿qué riesgos estoy asumiendo? ¿Vale? Nosotros aplicamos la misma metodología que aplican las agencias de rating crediticio, pero la extrapolamos al sector inmobiliario, ¿de acuerdo? ¿Cuánta gente de la sala tiene claro lo que es un rating? Que levante la mano. Muy poquititos. Un rating te da, ¿os suena la calificación AAA, C, D, todas esas calificaciones que emiten las agencias de rating? Ricardo, por favor, ¿te importa hablar al micro? Perdona, sobre todo para la grabación. Que me lío y me Y si me no, escapo, te dejamos me escapo. uno de manos si te sientes más a gusto. No, me escapo, es que me quedo aquí quieto. La calificación de una deuda o de la emisión que hace una empresa para poder financiarse, lo que te está diciendo es el riesgo que estás asumiendo al comprar acciones de esa empresa o a comprar deuda pública de un Estado. ¿De acuerdo? Una calificación AAA te está diciendo que tienes un 99% de posibilidades de poder recuperar la inversión más la rentabilidad que te ofrece el Estado o la empresa en la que inviertes. Una calificación C baja de un 99 a un 18,24, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, te está dando un dato básico fundamental para tomar una decisión de inversión. Hoy en día, en el sector inmobiliario, ¿por qué todo el mundo reconoce que no es transparente? Porque nos hace falta una herramienta, como la herramienta que existe en el sector crediticio, que aporte transparencia, ¿de acuerdo? Como es el rating, que es la calificación, ¿vale? Entonces, nosotros hemos enfocado el sector inmobiliario con el objetivo de aportar transparencia al mundo del rating, ¿de acuerdo? Para poder entender el sector inmobiliario y dominarlo, hace falta analizarlo desde el punto de vista del riesgo. Para poder entender y analizar y dominar el sector crediticio, hace falta analizarlo desde el punto de vista del riesgo, ¿vale? Las entidades bancarias se dieron cuenta hace muchos años y se juntaron en Basilea para establecer un sistema homogéneo de calificación de riesgos, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que hemos hecho es desarrollar una metodología similar a la que aplican las agencias de rating crediticio, pero específica del sector inmobiliario. Entonces, ¿qué aporta la gestión del riesgo al promotor inmobiliario residencial? Que es el título de la charla. Y ponemos ahí abajo, diferencia entre el sistema tradicional de inversiones inmobiliarias y un análisis fundamentado en el riesgo. Es decir, vamos a ver cómo el análisis de la componente riesgo dentro de la toma de decisiones de una inversión inmobiliaria nos aporta confianza, transparencia y una información básica necesaria para tomar decisiones, tanto para la banca a la hora de financiar una operación inmobiliaria como al inversor a la hora de hacer una inversión, ¿vale? Es decir, hoy en día las herramientas que hay, la tasación es básica, fundamental, una due diligence, ¿de acuerdo? Pero ninguna de esas herramientas te analizan y cuantifica los indicadores de riesgo para establecer un rating. Esa sería la tercera pata, ¿vale? Con estas tres patas tendremos la información necesaria para tomar una decisión, para una toma de decisión de inversión inmobiliaria. El problema no es el riesgo, el problema es no conocerlo. El desconocimiento dispara el riesgo. En toda inversión existen riesgos y gracias a ellos los inversores pueden optar a mayores o menores beneficios, evidentemente. El riesgo es aquello que define a un negocio, lo que diferencia entre distintos de similares características. Hay el sector inmobiliario, tenemos muchas operaciones, pero cada una de ellas tiene una estructura de riesgos, como veremos, específica, ¿vale? La clave para una buena inversión está en conocer el riesgo, entenderlo y saberlo gestionar. La inversión inmobiliaria son complejas y, a pesar de ello, el conocimiento del riesgo en ellas es reducido, ¿vale? ¿Cómo tenemos en cuenta el riesgo en el análisis de inversiones inmobiliarias? A día de hoy, el análisis tradicional, ¿se considera el riesgo? Por supuesto, ¿vale? ¿Se analiza, se cuantifica? En la mayoría de las ocasiones, no. Con un análisis fundamentado en riesgo, lo que hacemos es, lo conocemos, lo consideramos, lo analizamos y lo cuantificamos, que es una pata fundamental. La rentabilidad de un inversor siempre debe de estar asociada a un riesgo.
Hoy en día, cuando un inversor, un promotor toma una decisión de inversión, se basa en una cuenta de explotación, con una estimación de costes, ingresos y tiempos. ¿Y dónde está la componente cualitativa y cuantitativa del riesgo? Una de las cosas que ha afectado más al sector inmobiliario son riesgos macroeconómicos. En una cuenta de explotación, como esta, que mucha gente maneja, metemos los indicadores que veíamos antes, costes e ingresos, y el problema que hay es que no hay un análisis y cuantificación de riesgos en la misma. Por consiguiente, nos falta una pata básica fundamental para poder ver la estructura de riesgos que estamos asumiendo a la hora de tomar la decisión de inversión. En la anterior cuenta de explotación determinamos la TIR de la operación, ¿vale? Completando los ingresos, gastos y tiempo. Metemos esa información y obtenemos una tasa interna de retorno de la operación, siendo muchas veces condicionada por intentar ajustar la rentabilidad esperada. Es decir, todos los que hemos estado en el sector inmobiliario, lo que hemos hecho es meter todos los datos y luego intentar ajustar para que me salga la TIR que yo quiero, ¿vale? ¿De acuerdo? O que yo espero de la inversión. Por lo que dicha TIR tiene tiene intrínsecamente, evidentemente, un riesgo asociado. El riesgo que estamos asumiendo está vinculado al retorno de la inversión esperada, ¿vale? En el que espera encontrar el inversor en la operación por su experiencia. La cuestión es que la experiencia hay que tener cuidado con ella, porque hay veces que es un grado, pero hay veces que compras un solar, compras el de al lado y el de al lado te has arruinado, porque no has tenido en cuenta indicadores de riesgos específicos que diferenciaban del solar colindante. Por eso digo que hay que tener cuidado con la experiencia. Es buena siempre, pero hay que tener cuidado con ella. Los operadores del sector trabajan habitualmente con rentabilidades medias del mismo, intentando replicar operaciones realizadas y rentabilidades obtenidas en los mismos. La rentabilidad a exigir a una inversión siempre tiene que estar asociada al riesgo. A mayor rentabilidad, esto lo sabemos todos, ¿vale? A mayor riesgo, mayor rentabilidad, y a menor riesgo, menor rentabilidad le exigimos a una operación inmobiliaria. Cada activo inmobiliario tiene una estructura de riesgos inmobiliaria única, específica e irrepetible, como su ADN. Por consiguiente, el tener en cuenta rentabilidades medias es un error. Es como si voy a invertir en bolsa y pienso que voy a sacar la rentabilidad media de la bolsa. No. Cada empresa de la bolsa tiene una estructura de riesgos específica y tengo que exigir una rentabilidad específica a cada una de ellas. ¿De acuerdo? Por consiguiente, lo que es muy importante es determinar esta estructura de riesgos, el ADN específico de cada activo inmobiliario. Por lo tanto, no se debe operar con rendimientos medios o esperados, sino con específicos de cada activo. Esto es fundamental, ¿vale? Porque esto nos puede llevar a problemas muy graves a la hora de tomar una decisión de inversión, ¿vale? Para ello, los operadores del sector pueden contar con la primera plataforma capaz de identificar los riesgos asociados a cualquier tipo de activo inmobiliario, todo tipo de activos. En este caso, determinando su rating y la TIR vinculada al riesgo. Es decir, aquí, lo que comentábamos antes, el rating te establece los riesgos que estás asumiendo a la hora de tomar una decisión de inversión. Cuando nosotros establecemos una TIR, ese rating te está diciendo qué capacidad tiene ese activo de generar ese rendimiento inmobiliario. Si yo tengo una TIR de un 15% y un rating muy bajo, significa que hay muy poca probabilidad de generar ese rendimiento. Para eso tenemos la plataforma operativa para poder establecer la estructura de riesgos vinculada a cualquier tipo de inversión inmobiliaria. Y para aportar transparencia, ¿vale? Porque esta plataforma lo que hace es, yo cuando voy a invertir en una zona del territorio, además de ver el mapa del tiempo, que es muy lucrativo, muy interesante, podemos contar con una estructura de riesgos específica añadida a esas fuentes de información que nos da una información básica fundamental. ¿De acuerdo? Indicadores de riesgo sistemáticos. Nosotros hemos utilizado la misma metodología que utilizan las agencias de rating crediticio, ¿vale? Y Basilea en este caso. Establecemos los riesgos sistemáticos que afectan a una inversión inmobiliaria y los riesgos específicos. Y trabajamos desde la escala país, ¿vale? Que en este caso muchas de las fuentes de información nos la alimenta el CEPREDE. ¿Os suena el CEPREDE? Es un centro de predicción económico, está aquí un representante del CEPREDE, a nivel nacional de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, estos indicadores son indicadores que me pueden afectar, aquí estarían variables macroeconómicas, que pueden afectar a una inversión. En este mapa lo que vamos a hacer es ir viendo la estructura de riesgos, en este caso estamos analizando la calificación inmobiliaria no crediticia de España, ¿vale? Seleccionamos el país donde estamos, en este caso España. No sé si va a ser esto.
Delante y detrás. Ah, el puntero dices. Sí, por lo menos a mí me está dando el rojo, ¿no? Ah, sí. Vamos arriba. Bueno, en esta primera zona que aparece aquí verde, nos está indicando el riesgo inmobiliario de invertir en España, ¿de acuerdo? Insisto, no crediticio, inmobiliario. Bien, porque yo soy inversor internacional y puedo desestimar países a causa del riesgo inmobiliario vinculadas a componentes macroeconómicas y específicas del país. En este caso vemos la calificación. Indicadores de comunidad autónoma y provincia. ¿Por qué? Porque todos los indicadores están interrelacionados. Yo no puedo establecer el rating de un activo sin tener en cuenta todas las variables macro que me están afectando, ¿vale? Eso es lo que ha pasado en la crisis, ¿de acuerdo? Hay que tenerlas analizadas e inventariadas. Indicadores comunidad autónoma y provincia. Ahí analizamos riesgos políticos, legislativos, fiscales. Aquí representamos algunos de ellos. El análisis que hacemos es muchísimo más detallado. Sociodemográficos, socioeconómicos, administrativos e inmobiliarios. A partir de estos indicadores establecemos un rating por comunidad autónoma. En este caso se ha seleccionado Galicia y establecemos el rating vinculado a la ciudad de Galicia. A partir de aquí seguimos haciendo zoom, seleccionando la provincia que queremos tener información y nos aparece el rating de la provincia. En este caso, la provincia de La Coruña tiene menos riesgos, pues que está un color. Tenéis aquí la escala de rating, ¿la veis ahí de coloritos? Que va desde el AAA hasta el D, ¿de acuerdo? Un rating AAA es un riesgo muy bajo y una calificación D es que un activo no tiene capacidad de generar rendimiento inmobiliario, ¿vale? Que hay muchos de esos, hay que tener cuidado. Entonces, aquí estamos viendo cada una de las informaciones y pinchamos en cada una de las esferas, me dice cómo hemos determinado cada uno de los indicadores, estableciendo la probabilidad del impacto de cada uno de ellos sobre el rendimiento de la operación inmobiliaria. Entonces, seguimos, ya lo digo, veis ahí claramente las diferencias en riesgo de cada una de las provincias, en este caso vinculado a la Comunidad Autónoma de Galicia. Ahora hacemos turno a la ciudad. Daos cuenta que estamos arrastrando todos los indicadores de riesgo que están afectando porque estamos en un país que aquí vienen todos los macro, ¿vale? Seguimos a la comunidad autónoma, seguimos a la ciudad y todo esto nos está afectando a las determinaciones. Analizamos los indicadores vinculados a la ciudad y establecemos el rating de la ciudad. Ahí aparece, vais viendo las esferitas, eso es el ADN de un activo inmobiliario. Aquí te aporta toda la información necesaria y tú puedes ver dónde tienes tus problemas, ¿de acuerdo? A la hora de invertir. Y lo mismo, yo puedo decir no invertir en ciudades que tengan una calificación específica, ¿vale? O no dar préstamos como entidad bancaria a ciudades que tengan una calificación específica, ¿vale? Porque no me interesa asumir, porque date cuenta que el punto de partida del rating de la ciudad es un punto de partida elevado dependiendo del tipo de activos, ¿vale? Pero hay algunas variables que tienen más peso y otras menos, depende del activo. Pero yo puedo decir que no dar financiación a una ciudad que tenga unos riesgos vinculados muy potentes, ¿de acuerdo? A partir de aquí, indicadores, seguimos analizando riesgos sistemáticos, ¿vale? Índices de uso. Los indicadores sistemáticos son indicadores que me afectan de forma automática, no puedo actuar sobre ellos. Yo a la hora de invertir en una ciudad, todos estos indicadores me van a afectar. Y a la hora de invertir en un uso específico, todos los indicadores del área homogénea de afección me van a afectar, todos. Y yo como inversor no puedo actuar sobre ellos, porque son sistemáticos, ¿de acuerdo? Lo que nos dice Basilea. Analizamos los indicadores de uso específicos y aquí tenemos la primera imagen de la estructura de riesgos, en este caso del uso residencial, ¿de acuerdo? Yo a partir de aquí yo puedo discernir entre invertir en unas zonas otras. ¿Por qué? Si hacemos zoom, vais a ver que os aparece una calificación. Entonces yo sé qué zonas tienen unos riesgos sistemáticos más potentes que me van a afectar a ese activo inmobiliario, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aportar. ¿Esto qué hace? Aportar transparencia. Porque yo hasta ahora, cuando quería invertir en una ciudad, ¿dónde tengo los problemas? No lo sé. ¿Dónde tengo yo los inconvenientes de estos indicadores sistemáticos? ¿Dónde están analizados y cuantificados? ¿De acuerdo? Entonces esta herramienta os indica la zonificación específica por cada uso y por cada tipología, ¿vale? Cada uno tiene una estructura de riesgos distinta. Pinchamos en cada una de ellas y nos aparece información sobre esa estructura de riesgos. Nosotros somos una agencia de rating y somos transparentes. Os damos información sobre todos los indicadores para que vosotros toméis la decisión, ¿de acuerdo? A la hora de poder invertir. Pinchamos en otra área y nos da más información. Ahora
indicadores del activo. Ahora pasamos a indicadores de riesgos específicos, no sistemáticos. ¿De acuerdo? Son específicos del activo. Muchos de los inversores o de los promotores solo tienen en cuenta, la mayoría, tienen en cuenta indicadores específicos, no sistemáticos. ¿Vale? Por consiguiente, esto lo que hace es te hace abrir los ojos sobre toda la problemática que tiene la inversión inmobiliaria. Porque todos los indicadores están interrelacionados, como lo hemos visto, ¿vale? Una variable macroeconómica, se dispara una de las esferas y me arruina una promoción inmobiliaria, ¿vale? O casca el sector. Eso hay que tenerlo monitorizado para poder evitar esos riesgos. Y tenemos un sistema de predicción de cada uno de los indicadores, ¿vale? Para ver la tendencia de los mismos, para poder dar préstamos o para poder hacer operaciones. Un plazo. Indicadores del activo específicos, seleccionamos un activo y nos da la información del rating de ese activo. Este es otro activo, nos da información específica de cada uno de los activos que seleccionemos, ¿vale? Y luego, el último de los indicadores sistemáticos es el del desarrollo, ¿de acuerdo? No es lo mismo en un suelo hacer un hotel que un edificio de oficinas, que un centro comercial. Cada uno de los desarrollos tiene una estructura de riesgos específica. Entonces, en función al planteamiento, yo quiero financiar un solar para hacer un hotel, tengo una estructura de riesgos específica hotelera, ¿vale? Si quiero hacer un edificio de viviendas en alquiler, otra, ¿de acuerdo? Daos cuenta que nosotros lo que hemos hecho es generar modelos libres de riesgos y compararlos con el activo. Y así vemos la diferencia. ¿Qué es lo que hacen las agencias de rating? Definen un modelo libre de riesgo que es la deuda alemana y comparan con el resto de los países, ¿lo veis? Pues nosotros en la agencia hemos definido modelos libres de riesgo, vinculado a cualquier tipo de operación inmobiliaria y vemos la diferencia que hay con respecto a ese modelo de riesgos. Entonces, en este caso, indicadores de riesgos del desarrollo, específicos de cada desarrollo. Pinchamos en los desarrollos y nos aparece la información vinculada a esos riesgos específicos. Los riesgos sistemáticos, hasta la escala, los riesgos de un desarrollo, se solicita la información y se alimenta, ¿vale? Porque la información es específica. El resto, la mayoría de los indicadores son automáticos. Seleccionas en el mapa y te aparece la información, ¿vale? A partir de aquí podemos generar un informe de rating, ¿vale? Esto es un informe de rating. Este informe de rating lo que hace es aporta toda la información necesaria para tomar una decisión de inversión, ¿vale? Lo que decía antes, yo necesito para tomar una decisión de inversión una tasación, una due diligence y un rating, ¿vale? Y así tomo la decisión de inversión, ¿vale? Sobre ese activo inmobiliario. En este caso, fijaos que en la primera zona tenemos los riesgos sistemáticos, en la segunda los específicos. Y las rayitas horizontales, las esferas son los indicadores, ¿vale? Que analizamos más de 200 indicadores de riesgo que pueden afectar a la rentabilidad, las rayitas horizontales. Fijaos que cuando vamos al país tenemos una calificación y en este caso esta comunidad autónoma me ha empeorado la calificación, pero me puede ir a otra que me la mejora, o me puede ir a Cataluña que me la empeora, ¿no? ¿Vale? Nosotros monitorizamos los riesgos políticos, socioeconómicos, demográficos, absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una cartera de activos en Cataluña y se ha disparado un indicador de riesgo político, vas a ver cómo te cambia la calificación y te cambia la rentabilidad, ¿vale? Porque se está disparando una estructura de riesgos vinculada al activo. De esta manera, con la información que aportamos como agencia de rating, las sociedades de tasación pueden hacer determinar el valor en riesgo del activo, ¿de acuerdo? Porque nosotros como agencia de rating solo hacemos rating. No hacemos tasaciones, ni due diligence, ni nada de nada. Ni proyectos, ni vendemos. Bueno, ya es bastante, ¿eh? Hacemos rating, ¿de acuerdo? Somos una agencia de rating pura. Y la información que damos, insisto, es una información muy potente, que es el riesgo que estás asumiendo, ¿vale? Y la rentabilidad que le tienes que exigir en función al riesgo. Esto está relacionado con una matriz, que es una matriz inteligente de conocimiento del activo. Es un cerebro del activo inmobiliario. Se alimenta por estos indicadores. Este cerebro, aplicamos Monte Carlo, genera en más de 1000 escenarios posibles y establece la rentabilidad a exigir en función a la estructura de riesgos. Entonces, en vez de aplicar, como decíamos al principio, una rentabilidad media del mercado, o la que yo creo que pienses, no, esto es una rentabilidad específica en función a ¿qué? A los riesgos que tiene el activo. No media. Nosotros no aplicamos rentabilidades medias. ¿Por qué? Porque lo que decía yo al principio, cuanto más riesgos tengo un activo, mayor rentabilidad tengo que exigir, ¿de acuerdo? Y nuestra matriz lo que hace es analiza, cuantifica y evalúa la sensibilidad de cada uno de los componentes para poder establecer ese rating, esa calificación, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver a la izquierda el rating inmobiliario, es la foto de lo que tienes a día de hoy y el rating optimizado. Una de las cosas, como en mi experiencia inmobiliaria como delegado de una compañía y consejero durante unos cuantos años, era cuando yo compro un activo inmobiliario, ¿cuál es el uso óptimo a implementar en ese activo inmobiliario?
No hay ninguna formación específica que te lo sepa definir de una forma objetiva, ¿vale? En la carrera de arquitectura a nosotros no nos enseñan a definir eso. Los arquitectos nos dan un suelo y nos suelen decir el uso que hay que hacer. Haz un hotel, haz un centro comercial. Pero ¿cuál es el profesional que sepa definir el uso óptimo e implementar un activo inmobiliario? ¿Nosotros qué hacemos? Cuando tú pinchas y seleccionas un activo, te aparece toda la estructura de riesgos de los usos vinculados. Y ahí ves cuáles tienen más problemas o menos. ¿Cuál tienes que coger? Las que tengan una estructura de riesgos más baja. Eso lo que hace es define el rating optimizado. ¿Cuál es el uso óptimo a implementar en ese activo para sacar una mayor rentabilidad? Porque tiene un menor riesgo asociado, ¿vale? Por consiguiente, nuestro sistema no solo te hace ver lo que hay, sino te hace ver las posibilidades que tiene un activo inmobiliario para sacarle el máximo rendimiento posible. Y esto es el rating optimizado. Una consultora inmobiliaria, ¿qué hace? Te transforma esto en aquello, ¿vale? Con sus gestores. ¿Nosotros qué hacemos? Auditamos que eso se está haciendo correctamente. Nos pasan información y nosotros te estamos dando información en tiempo real. A ver, un rating no es una foto, es un vídeo, ¿vale? Esto cambia cada minuto, ¿de acuerdo? Es dinámico. Yo no puedo tener la información de todos estos componentes, es dinámica. Entonces, de hoy para mañana me pueden cambiar los indicadores, claro. ¿Es importante tener esta información? Importantísima. Porque si no, no las ves venir. Cuando te das cuenta, ves que no recuperas la inversión y no sabes el por qué. Tú cuando contratas un equipo de gestión, vas a una zona, a un fondo de inversión, contratas un equipo de gestión muy bueno. ¿Ese equipo de gestión es independiente? No, depende de ti que le pagas. ¿Qué hacemos nosotros? Auditamos que estén transformando el rating inmobiliario en optimizado. Y le damos información al inversor que está en Estados Unidos, en China o en donde sea, o la entidad bancaria, ¿vale? Para que sepa que ese activo, en un tiempo determinado, va a dejar de tener las garantías suficientes para responder al préstamo. Porque le van a impactar 3 indicadores de riesgo que tienen un peso específico sobre la rentabilidad muy potente. ¿De acuerdo? El rating inmobiliario da seguridad a la inversión, facilita la comercialización y una cosa muy, muy potente, genera transparencia en el mercado y sobre todo en el sector inmobiliario, ¿vale? Hemos tenido un sector inmobiliario opaco y esta plataforma lo que hace es hacerlo transparente. Pues muchas gracias por vuestra... Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. En tanto hay alguna pregunta, a mí veo que has ido haciendo foco del más lejano al más cercano. Estamos hablando de vivienda. También permite esta plataforma, digamos, no solo distinguir entre productos, pues has hablado, viviendas, oficinas, centros comerciales, bueno, el planeamiento también ahí te dice cosas. ¿Te permite también hacer foco sobre tipología de vivienda? Por ejemplo, aquí me interesa más construir 2 dormitorios o 2, 3 que 4 o solo un uso, en fin, no lo sé. Sí, la tipología de vivienda viene en función a la zona de nivel socioeconómico homogénea. Nosotros zonificamos la ciudad por zonas de nivel socioeconómico y a partir de ahí determinamos la tipología homogénea. Si nosotros estamos analizando el rating de un proyecto específico y la tipología demandada por el potencial comprador, se dispara esa componente, ese indicador. Muy bien.